Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo turco y que, seamos honestos, a muchos de ustedes les interesa muchísimo: Hande Erçel. Sí, la talentosa y hermosa actriz turca, al parecer, ha dado mucho de qué hablar con respecto a un tema muy personal: sus relaciones amorosas. Y es que, según reportes y declaraciones recientes, Hande podría estar sintiendo arrepentimiento por una decisión amorosa del pasado. Prepárense porque esto se pone interesante. Antes de comenzar, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre sus celebridades favoritas, chismes jugosos y noticias del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel, como todos sabemos, es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. Su talento frente a las cámaras y su innegable belleza la han catapultado a la fama internacional. La hemos visto brillar en producciones como Güneşinkler y, por supuesto, en la exitosísima Sen Kalkam, Love is in the Air, donde compartió pantalla con Kerem Bürsin, y vaya que esa química traspasó la pantalla. Precisamente hablando de Kerem Bürsin, es inevitable mencionar la relación que mantuvieron y que, para muchos fans, fue un auténtico cuento de hadas hecho realidad. Su amor era palpable, sus interacciones en redes sociales eran adorables y todo el mundo pensaba que llegarían al altar. Pero, como sabemos, la vida real no siempre es como la televisión. La relación llegó a su fin, dejando a muchos corazones rotos, tanto a los de ellos como a los de sus fans. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de arrepentimiento? Pues bien, en las últimas semanas han surgido rumores y especulaciones sobre si Hande Erçel se arrepiente de algo relacionado con esa relación. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso, porque es difícil saber con certeza qué está pasando por la mente de Hande. Sin embargo, basándonos en entrevistas pasadas, comentarios de personas cercanas a ella y el análisis de su lenguaje corporal en eventos públicos, podemos intentar armar el rompecabezas. Uno de los puntos clave que se han mencionado es la presión mediática que sufrió la relación. Hande y Kerem eran constantemente perseguidos por los paparazzi, cada uno de sus movimientos era analizado al milímetro y cualquier pequeña discusión se convertía en un titular. Esta constante presión pudo haber afectado la relación, haciendo que fuera más difícil mantener la intimidad y la espontaneidad que requiere cualquier romance. En algunas entrevistas, Hande ha hablado sobre lo difícil que fue lidiar con la fama y cómo la invasión a su privacidad la afectó. Quizás en retrospectiva, Hande se arrepiente de no haber manejado mejor la situación, de no haber puesto límites más claros a la prensa o incluso, de haber sido demasiado abierta sobre su relación. Profundizando en este aspecto, podríamos incluso considerar que la juventud de ambos al inicio de su relación jugó un papel importante. La inexperiencia en lidiar con la fama y la presión constante pudo haber exacerbado los problemas inherentes a cualquier relación, dificultando aún más su superación. Otro factor que podría estar influyendo en este posible arrepentimiento es el tiempo. A medida que pasa el tiempo, las personas tendemos a reflexionar sobre nuestras decisiones pasadas y a analizarlas con una perspectiva diferente. Es posible que Hande, ahora que ha tenido tiempo para procesar la ruptura, vea las cosas de manera diferente y se dé cuenta de que quizás podrían haber hecho algo diferente para salvar la relación. Quizás se arrepiente de no haber comunicado mejor sus necesidades, de no haber sido más paciente o de no haber luchado lo suficiente por el amor que sentía por Kerem. El tiempo no solo cura las heridas, sino que también ofrece una claridad que a menudo falta en el calor del momento. Con la distancia, Hande podría estar viendo patrones y dinámicas que antes le resultaban invisibles, permitiéndole entender mejor las razones detrás del fracaso de la relación. Además, es importante recordar que Hande Erçel es una persona muy joven y que, como todos los jóvenes, está en constante evolución. Sus prioridades y valores pueden haber cambiado desde entonces, lo que podría influir en su percepción de la relación. Quizás ahora valora más la privacidad y la estabilidad que la emoción y la intensidad que caracterizaron su romance con Kerem. La madurez trae consigo una nueva perspectiva sobre lo que se busca en una relación a largo plazo. Lo que antes se consideraba esencial, como la atención mediática o la aprobación del público, puede perder importancia con el tiempo, dando paso a la búsqueda de una conexión más profunda y personal. Pero, ojo, no todo se reduce a Kerem Bürsin. Recientemente, Hande ha sido vinculada sentimentalmente con Hakan Sabancı, un empresario turco. Su relación parece ir viento en popa,
y se les ha visto juntos en numerosas ocasiones, tanto en Turquía como en el extranjero. Esta nueva relación podría estar influyendo en la forma en que Hande percibe su pasado. Es posible que al comparar su relación actual con su relación anterior, Hande se dé cuenta de que ciertas cosas no funcionaron con Kerem y que ahora busca algo diferente. La estabilidad y la privacidad que podría estar encontrando con Hakan Sabank podrían ser factores clave que la lleven a reconsiderar su relación pasada con Kerem. La tranquilidad que proporciona una relación alejada del foco mediático podría ser precisamente lo que Hande necesita en este momento de su vida. Ahora bien, hablando específicamente de admitir todo, la verdad es que no hay una declaración formal de Hande Erçel en la que confiese arrepentimiento explícitamente. La mayoría de la información que tenemos son especulaciones basadas en rumores, fuentes cercanas y análisis de su comportamiento público. Sin embargo, algunas declaraciones ambiguas que ha hecho en entrevistas han sido interpretadas como una señal de que no está completamente satisfecha con la forma en que terminó su relación con Kerem. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Hande mencionó que a veces, las cosas no salen como uno espera, y que es importante aprender de los errores del pasado. Estas frases, aunque no son una confesión directa de arrepentimiento, sugieren que Hande está reflexionando sobre su pasado, y que quizás se dé cuenta de que podría haber hecho las cosas de manera diferente. Incluso podríamos interpretar sus elecciones profesionales recientes como una forma de distanciarse de la imagen pública que se había construido durante su relación con Kerem. La búsqueda de roles más desafiantes y menos románticos podría ser una forma de reafirmar su identidad como actriz y de dejar atrás la sombra de su relación pasada. Otro indicio que ha alimentado los rumores de arrepentimiento es el hecho de que Hande y Kerem no han vuelto a interactuar públicamente desde su ruptura. A pesar de que ambos son figuras públicas y que asisten a muchos de los mismos eventos, han evitado cuidadosamente cruzarse o interactuar entre sí. Este silencio, para muchos fans, es una señal de que la ruptura no fue amistosa y de que todavía hay sentimientos encontrados entre ambos. La falta de contacto público podría ser una estrategia deliberada para evitar reabrir viejas heridas y para permitir que ambos sigan adelante con sus vidas. Sin embargo, también podría ser una señal de que la ruptura fue más dolorosa de lo que se mostró al público y que ambos necesitan tiempo para sanar por completo. Profundizando en el impacto de la relación en sus carreras, es innegable que Senkal Kapm catapultó a ambos actores a la fama internacional. Sin embargo, esta fama también trajo consigo una presión adicional, tanto en su vida personal como profesional. La expectativa de que su relación fuera tan perfecta como en la pantalla pudo haber añadido una carga extra a la pareja, dificultando aún más la posibilidad de mantener una relación sana y duradera. Además, la sombra de la serie podría haber eclipsado otros proyectos individuales, generando frustración y la necesidad de reafirmarse como artistas independientes. Es crucial también considerar el contexto cultural en el que se desarrolló su relación. La sociedad turca, si bien ha experimentado cambios significativos en las últimas décadas, aún conserva ciertos valores tradicionales que pueden influir en la percepción de las relaciones y el rol de la mujer en la sociedad. La presión familiar y social, la expectativa de un matrimonio temprano y la constante vigilancia por parte de los medios de comunicación pueden haber ejercido una presión adicional sobre Hande, influyendo en sus decisiones y en la forma en que manejó su relación con Kerem. En definitiva, la cuestión de si Hande Erçel se arrepiente o no de algo relacionado con su relación con Kerem Bürsin es un misterio que solo ella conoce la respuesta. Sin embargo, basándonos en la información disponible, podemos especular que la presión mediática, el tiempo transcurrido y su nueva relación con Hakan Sabank podrían estar influyendo en su percepción del pasado. Quizás se arrepiente de no haber manejado mejor la situación, de no haber sido más paciente o de no haber luchado lo suficiente por el amor que sentía por Kerem. O quizás simplemente ha aprendido de sus errores y está enfocada en construir un futuro más feliz y estable. La complejidad de las relaciones humanas hace que sea imposible conocer la verdad completa desde fuera. Solo Hande conoce los detalles íntimos de su relación con Kerem y las razones detrás de su ruptura. Lo importante es recordar que Hande Erçel es una persona como cualquier otra, con sus propias emociones, inseguridades y arrepentimientos. Y que al final del día, solo ella sabe lo que realmente te pasó entre ella y Kerem Bürsin. Nuestra tarea como espectadores es respetar su privacidad y no hacer juicios basados en rumores y especulaciones. La vida de las celebridades a menudo se idealiza, pero es fundamental recordar que detrás de la fama y el glamour hay personas reales con sentimientos y experiencias similares a las nuestras.
En resumen, hemos explorado los rumores sobre el posible arrepentimiento de Ander Zell con respecto a su pasada relación con Kerem Bürsin. Analizamos los factores que podrían estar influyendo en su percepción del pasado, como la presión mediática, el paso del tiempo y su nueva relación con Hakan Sabank. Consideramos el impacto de su relación en sus carreras, el contexto cultural y la falta de interacción pública desde la ruptura. Recordamos que Ande es una persona como cualquier otra y que merece respeto y privacidad. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Ander Zell se arrepiente de algo relacionado con su relación con Kerem Bürsin? ¿Qué opinan de su nueva relación con Hakan Sabank? ¿Consideran que la presión mediática puede destruir una relación? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.